Buenos días a todos, bienvenidos a esta presentación del ciclo de conferencias 2023, La diversidad del patrimonio natural y cultural sinaloense. Evento realizado por Centro INA Sinaloa en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura. Saludamos y agradecemos a nuestros compañeros de INA TV por el apoyo durante todo este año en la transmisión de nuestro evento a través de su canal de YouTube. Bienvenidos y esperamos que esta presentación sea de su completo agrado. A continuación, siguiendo con el programa, presentamos a nuestro último conferencista, el arqueólogo Víctor Joel Santos Ramírez, investigador de Centro INA Sinaloa, quien nos hablará del interesante tema del solsticio de invierno. El solsticio de invierno, donde el día es el más corto de todo el año y la noche la más larga, ocurre cuando el Sol llega a su punto máximo en su recorrido en el hemisferio sur, aparentemente entre los días 21 y 22 de diciembre, fenómeno conocido por todas las culturas y explicado a través de diversos símbolos y mitologías, celebrado como el final e inicio de un nuevo año. Ahora hablaremos un poco sobre la semblanza curricular de Víctor Joel Santos Ramírez. Es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestro en arquitectura por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha participado en los proyectos de investigación de arqueología histórica en la Ciudad de México. Como ves, la Casa de la Primera Imprenta en América 1990-91. El edificio de la Alhóndiga y Casa del Diezmo de Catedral, 1991. El exconvento de Santo Domingo, 1991. El edificio del Excolegio de Niñas, 1992-93. Colaboró como investigador en los proyectos El Camino Real Project, Nuevo México University, en 1994. El proyecto arqueológico Xcaret, INA, 1994. Toluca Valley Project en 1997, Salvamento Arqueológico de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, INA, 1997-98, Proyecto Arqueológico Calica, INA, 2001 y Proyecto Arqueológico Cerro del Judío, INA, 2002. Fue responsable del programa de sistematización de la Biblioteca Juan Comas del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, 1994 al 2002. Fue colaborador del periódico Humanidades de la UNAM, 1993-1998. Es editor fundador de la revista Actualidades Arqueológicas 1995-2001 y fundador del simposio Román Piña Chan en 1996. Es autor de los libros La Iglesia de la Villa de Sinaloa, Arqueología Histórica, 2014. El Colegio Jesuítico de Sinaloa, Arqueología, Historia y Arquitectura sobre el establecimiento fundacional de las misiones del noroeste de México, 1591-1770, en 1914. Y las misiones jesuíticas de Sinaloa, pasado y presente, de los monumentos históricos, 2015. También ha coordinado los libros Las Labradas, 5 años del proyecto arqueológico, 2015, Los petroglifos del norte de México, 2006, Tributo a Jaime Libac, 2008, Trópico de Cáncer, Historia y Arqueología del Sur de Sinaloa, 2012, y De las Labradas a Mazatlán, Historia y Arqueología, 2014. Es editor del libro Arqueología Monacal, el Monasterio Femenino de San Jerónimo, siglos XVI al XIX, del 2019. En la actualidad, es investigador del Centro INA Sinaloa. Bienvenido, arqueólogo Joel Santos. Estamos muy atentos a su interesante conferencia. Adelante. Muy bien, pues muy buenos días, tardes. Vamos a presentar como parte del ciclo de conferencias que se está llevando a cabo en el Centro INA Sinaloa, una presentación que tiene que ver con el simbolismo del solsticio de invierno, y así es como la titulo, el simbolismo del solsticio de invierno y el significado
de la Navidad, para lo cual voy a compartirles en este momento una presentación. Muy bien, como decía, mi presentación la titulé El simbolismo del solsticio de invierno y el significado de la Navidad. En el presente estudio trataremos algunos de los significados y el simbolismo en general que ha representado para algunas culturas el solsticio de invierno, es decir, la fecha en la cual el sol alcanza su punto máximo en el sur del hemisferio, esto es en el trópico de Capricornio, durante el recorrido aparente de su ciclo anual, cuya fecha suele variar entre los días 21 y 22 de diciembre. Pero para entender el simbolismo astronómico del solsticio de invierno, es preciso también referirnos a su relación complementaria con el solsticio de verano y con los equinoccios de primavera y otoño, ya que, aunque abordaremos los aspectos particulares del solsticio yemal, los solsticios y equinoccios corresponden a fechas solares importantes del tiempo sagrado. En efecto, para las culturas premodernas, los fenómenos astronómicos tenían una explicación ontológica y cosmogónica, en la que el cielo, los planetas, el sol, la luna, la tierra y los seres vivos en general eran explicados como un acto cosmogónico, una creación divina, resultado de un sacrificio primigenio. En esta creación, el hombre tenía como fin existencial ayudar en el mantenimiento y conservación del universo, conocer las leyes sagradas, actuar en consecuencia y correspondencia. Para el hombre, tan solo el pensar que el sol se apague definitivamente durante el solsticio de invierno, que la luna no vuelva a salir y que la vegetación desaparezca, es un temor que lo ha atormentado durante miles de años. Según Mircea Eliade, su ansiedad se hace particularmente patética ante las manifestaciones periódicas del poder como la vegetación, cuyo ritmo tiene momentos de extinción aparente, y la ansiedad parece agudizarse aún más cuando la disgregación de la fuerza parece deberse a una intervención del hombre, recolección de las cosechas, etc. En estos casos se ofrecen sacrificios llamados primicias. El ritual reconcilia al hombre con las fuerzas activas de los frutos y le otorga la facultad de poder consumirlos sin riesgo. Esos ritos señalan a la vez el comienzo del nuevo año, es decir, de un nuevo periodo de tiempo regenerado. Los actuales Odam, los tepehuanes del sur, por ejemplo, consideran que si ellos no realizaran sus danzas sagradas o mitotes cada año para pedir lluvia, simplemente no habría agua, no solo para sus cultivos o su propia subsistencia, sino para el género humano en general. Por lo tanto, el ciclo agrícola regía la vida y supervivencia de estos pueblos, pero este ciclo, a su vez, se encontraba regido por otro mayor, determinado por el recorrido del Sol de un trópico a otro en el plano terrestre. Este fenómeno astronómico, que para el hombre actual corresponde a leyes universales y planetarias, para el hombre antiguo o premoderno era sagrado y su explicación era simbólica. Cabe señalar que la observación de los solsticios y de los equinoccios no se llevó a cabo a partir del inicio de la agricultura. Las culturas arcaicas y paleolíticas seguramente tuvieron conocimientos de estos fenómenos, ya que al regir la vegetación también determinaban los cambios del clima y los ciclos de reproducción de la fauna, fundamentales para los grupos de cazadores. Pero más allá de ello, el paso del sol por los solsticios y equinoccios representaban una epifanía, la manifestación de lo celeste en la realidad terrestre. Y es precisamente esta concepción la que vamos a encontrar en las tradiciones tanto de culturas desaparecidas como las arqueológicas y aún en las actuales, representada a través de símbolos cosmológicos y antiguas cosmogonías.
Para entender lo dicho hasta aquí, es importante revisar el recorrido aparente del Sol durante su ciclo anual. Decimos aparente porque, como es sabido, desde el punto de vista antropocéntrico, es el Sol el que sale todos los días en el oriente y tiene su ocaso en el poniente, lo cual es aparente porque no ocurre de esa manera, ya que la Tierra es la que gira alrededor del Sol y no el Sol en torno a la Tierra, como se pensaba cuando se adoptó el sistema ptolomeico. Pero desde la perspectiva humana, antropocentrista, no es la Tierra la que se pone y sale todos los días, sino el Sol. Por lo tanto, desde este punto de vista, el Sol lleva a cabo un recorrido anual del trópico de Cáncer al trópico de Capricornio, para luego, después de llegar a este punto, regresar al inicial, al trópico de Cáncer, y así completar el ciclo cuya duración es de 365 días. Ahora bien, cuando el Sol se instala en los trópicos, se presenta el fenómeno conocido como solsticio, de latín solstitium, que significa sol quieto o detención del Sol, ya que al llegar a los trópicos, el Sol ya no avanza más, parece detenerse porque en ese periodo que se percibe por varios días, inicia su recorrido de regreso hacia el trópico opuesto. Lo anterior era representado a través del simbolismo geométrico, en donde figuras como el círculo, que de manera sintética representa lo perfecto y una realidad celeste, como el Sol, ha sido empleado universalmente para representar a este astro, añadiendo en su contorno pequeñas líneas verticales a manera de rayos, representando su luminosidad. Siguiendo esta lógica, una figura que tiene un centro como inicio y una evolución circular indefinida, por lo tanto cíclica, es la espiral, cuyo simbolismo se encuentra asociado con la luna y el mar, ya que la luna presenta varias fases en su desarrollo periódico. Su actividad cíclica se manifiesta en la vida terrestre en la influencia cósmica o fuerza gravitacional que causa afectaciones al nivel del mar a través de las mareas y por consiguiente repercute en todo lo acuático. El arqueólogo Louis Siré planteó en su estudio Origine et Signification du décor spirale, publicado en 1931, que las diversas espirales que se encuentran en las decoraciones de la cerámica minoica representan el movimiento del agua, y que la representación más elaborada de esta idea se encontraba en la figura del pulpo, particularmente en sus tentáculos, cuya forma es espiral. En realidad, el pulpo tiene un significado mayor al que expuso Siré, ya que simboliza al solsticio de verano, pero ese es un tema que veremos en otra ocasión cuando hablemos del trópico de Cáncer. Este simbolismo también fue conocido y representado por las culturas prehispánicas, naturalmente en el arte rupestre, donde se encuentra en su expresión primigenia, pero también en la escultura, pintura, pictografía y cerámica mesoamericanas, como es el caso de las representaciones en los códices nahuas, donde las corrientes de agua que emanan de los cerros llevan al centro una fila de espirales representando el movimiento y la fuerza de los chorros acuáticos. Tlaloc y Chalchihuitlicue, divinidades del agua, portan como distintivo en su rostro una doble espiral serpentina estilizada que asciende por encima de la nariz y desciende bordeando la boca como bigotera. En cuanto al simbolismo de la espiral como entidad lunar, en la cultura nahua, la luna era representada en forma de un recipiente esférico, con una vasija o cuenco, como una vasija o cuenco visto en corte transversal, cuyo cuerpo y bordes forman una doble espiral en cuyo interior suele hallarse un conejo, símbolo animal de este astro. El pectoral de Quetzalcóatl, divinidad identificada con el planeta Venus, es una espiral formada por el corte transversal de un caracol, el Ejecacózcatl, cuya representación definitivamente es lunar. Edward Seller ya había notado que Quetzalcóatl
era una entidad también lunar, ya que además el crecimiento de la barba con la que es representado este personaje es un distintivo de estas divinidades. La representación de las formas geométricas simples como el círculo y la espiral que acabamos de analizar nos llevan a un tercer símbolo derivado de estas, al cual ya hemos hecho alusión y cuyo significado no es menos complejo: la doble espiral, identificada desde el punto de vista que estamos tratando como una representación de los solsticios, una figura en forma de S que se proyecta en sus extremos en espirales opuestas en cuanto a su evolución o movimiento, dando la impresión de un ascenso y descenso continuo, permanente y estático. Una figura que representa un equilibrio y que nos remite al símbolo chino del yin y el yang, con el cual presenta algunas similitudes, ya que se considera que el solsticio de invierno es la restauración del principio yang. La doble espiral, por lo tanto, representa un ascenso y descenso. El que lleva a cabo el Sol en su movimiento aparenta hacia los trópicos, ya que asciende y alcanza su punto máximo al norte en el trópico de Cáncer, el día más largo con la noche más corta del año, y desciende hasta llegar a su límite sur en el trópico de Capricornio, el día más corto con la noche más larga. La doble espiral representaba, por lo tanto, el ascenso y descenso del Sol en su recorrido anual y paso solsticial por los trópicos, de tal forma que al llegar a su ascenso máximo en el trópico de Cáncer el 21 de junio, el solsticio de verano en algunas regiones anunciaba la proximidad de la lluvia y el renacimiento de la vegetación. En Egipto, en las proximidades al solsticio de verano, antes del amanecer, aparece en el oriente la estrella de Sirio. Este momento marcaba el engrosamiento y crecida del Nilo. Sirio era considerada Sotis, representante de Isis, como Venus con Astarte para los babilonios. En el Gran Ayar, Katzikan es la estrella de la mañana que baja a la tierra para cultivarla. Es a partir de este momento que el Sol inicia su descenso hasta alcanzar su límite mínimo 6 meses después en el trópico de Capricornio, el 21 de diciembre, fecha en que se presenta el solsticio de invierno. El símbolo de Capricornio es una cabra con cuernos, de ahí su nombre, pero en algunas representaciones antiguas aparece con la mitad inferior del cuerpo en forma de pez. En este sentido, su representación es muy similar a su análogo en el simbolismo zodiacal hindú, el Makara, un monstruo marino cuya efigie custodiaba la entrada de los templos. La cabra es un animal ascendente y en este sentido tiene afinidad con el delfín, un animal también asociado al solsticio de invierno. En Egipto, la fecha de ese solsticio correspondía al mes de Tibi, entre diciembre y enero, el cual marcaba el regreso de Osiris a su epifanía, situada en el momento que el sol comienza a crecer. Según Macrobio, escritor romano del siglo IV, los egipcios se referían al sol como un crío en el solsticio de invierno. Cito: y con tal aspecto lo sacan del santuario un día determinado, ya que entonces, cuando el día es más corto, parece como un niño recién nacido, pero a continuación, alargándose progresivamente los días, en el equinoccio de primavera adquiere fuerza como las de un adolescente y cobra hermosura con el aspecto de un joven. Luego, en el solsticio de verano, momento en que alcanza máximo incremento, su plena madurez se representa con la imagen de la barba. Al final, al acortarse progresivamente los días, el dios es representado bajo un cuarto aspecto, como si estuviera envejecido. En la época griega, a los trópicos se les conocía como Pitio, porque el sol corría su última carrera, cuando el sol ha completado su trayecto anual en uno y otro signo. Se recuerda entonces que Apolo ha rematado a la serpiente, es decir, que ha acabado su sinuoso recorrido. Los trópicos de Cáncer y Capricornio eran también conocidos como las puertas del Sol. Según Macrobio,
porque en uno y otro signo el solsticio impide al sol, cortándole el paso, proseguir su marcha y le obliga a regresar el trayecto de una zona, cuyos límites jamás abandona. De acuerdo con Porfirio, otro romano quien vivió en el siglo III de nuestra era, la denominación de los trópicos como Puerta del Sol proviene del pitagorismo y ello conforme al simbolismo zodiacal, donde el trópico de Cáncer es la puerta de los hombres, mientras que el trópico de Capricornio es la puerta de los dioses. De acuerdo con este autor, hay dos puertas que se elevan hasta el cielo y por las cuales pasan las almas. Una de ellas es la norte, que está fijada en la constelación de Capricornio, y la otra está ubicada al sur, en la constelación de Cáncer. Pero que, de acuerdo con Proclo, citando a Neumenio, la puerta de Cáncer es aquella por la cual descienden las almas del cielo a la tierra, mientras que la de Capricornio acaece el ascenso de las almas en el éter. En la época romana se le incorporó a este simbolismo el dios Jano, el portero, el señor de los tiempos, encargado de abrir y cerrar el ciclo, representado con una cabeza de dos caras mirando en direcciones opuestas, un bifronte, a veces con la cara de un anciano mirando al pasado y otra de un joven mirando al futuro. Jano o Janus era un initiatur, un iniciador. Por esta razón también el primer mes del año fue llamado enero, cuyo nombre proviene del latín Januarius. Volviendo al simbolismo solsticial, entre los nahuas, la figura que representaba a los solsticios era la de Olín, traducido como movimiento, ya que según José Fábrega, en sus interpretaciones al Códice Borgia a finales del siglo XIX, entre los símbolos astronómicos, una cruz espada o cruz de San Andrés, con las extremidades de diversos colores, representa los solsticios y equinoccios. El mismo significado encontró Konrad Preuss en su estudio sobre la piedra del sol de 1931, con la salvedad de que la interpretación de este autor parte del simbolismo que conoció directamente de los coras en Nayarit. Escribió Prost: lo que significa la cruz en aspa y los arcos de unión a derecha e izquierda son unidos al centro los puntos solsticiales en el horizonte al que pertenecen los arcos a derecha e izquierda. Además, Prost hizo notar un error que hoy en día todavía se comete al interpretar a este mismo símbolo como temblor. Los mexicas celebraban el nacimiento de Huitzilopochtli en la fiesta de Panquetzalistli, en la veintena 15ª de su calendario, la cual culminaba alrededor de 10 días antes del solsticio de invierno, el 8 de diciembre de nuestro calendario actual. Por la noche, cuando por el cenit pasaban las 3 estrellas del cinturón de Orión, momento en el cual se realizaban sacrificios de esclavos en el templo dedicado a esta deidad. De acuerdo con esa tradición, fue en el cerro del Coatepec donde se encontraba la diosa Coatlicue barriendo el templo. Cuando observó en el piso un plumón de colibrí, de inmediato lo levantó y guardó bajo su vestido. Haciendo esto, quedó encinta. Fue entonces que Coyolxauhqui, hija de Coatlicue, se dio cuenta del estado de esta diosa. Ante tal deshonra, mandó llamar a sus hermanos los 400 Huiznahua, las estrellas del sur, para matar a su madre. Mientras estos iban en camino, Huitzilopochtli, quien era el que se encontraba en el vientre de Coatlicue, le dijo a su madre que no se preocupara, ya que él la protegería. Al llegar Coyolxauhqui y los Huiznahua, nació Huitzilopochtli, y con su arma, Xicoatl, la serpiente de fuego, mató a Coyolxauhqui, quien cayó desmembrada al pie del Coatepec. Huitzilopochtli es identificado como dios de la guerra en la fiesta de Panquetzalistli. Era representado por Painal, por alguien que personificaba a este dios, quien descendía del templo para enseguida correr hacia varios barrios y pueblos con una multitud de personas tras de él. En cada lugar que se detenía,
se representaba una batalla en la cual éste ganaba. Al regresar al templo mayor, se daba por terminada la última confrontación en la cual morían generalmente esclavos a manos de guerreros, lo cual simbolizaba que Huitzilopochtli era un dios invicto, invencible, victorioso como el sol en el solsticio de invierno. Por eso era el colibrí izquierdo, significado náhuatl de Huitzilopochtli, porque el lado izquierdo geográficamente corresponde al sur, donde se encuentra el trópico de Capricornio, y el colibrí es una representación solar en esta mitología. No por casualidad, el templo mayor de Tenochtitlan, el santuario dedicado a Huitzilopochtli, se encontraba en el lado sur y el dedicado a Tlaloc en el lado norte. Ahora bien, de acuerdo con Sagún, cito, donde el verdadero Dios tenía un templo aparte y donde ahora está Nuestra Señora de Guadalupe, que es Tepeyac, había un templo sobre el cerrillo dedicado a Centeotenantzin, que se traduce así: la apreciable Madre Nantzin que está en el Cerro Tepetl, es la madre del verdadero Dios Centeotl. Su fiesta principal se celebraba en el solsticio invierno del día de Santo Tomás. Aquí no vamos a encontrar el fastidioso problema de correlacionar las veintenas prehispánicas con el calendario actual, ya que la fecha que proporciona Sagún es precisa. Al referirse al solsticio de invierno y al día de Santo Tomás, indiscutiblemente se refiere al 21 de diciembre. Así también, de acuerdo con De la Serna, el 17º mes llamaban Tititl, empezaba a 22 de diciembre, hacían una gran fiesta a una diosa llamada Tonán. De acuerdo con ambos testimonios, en el solsticio de invierno celebraban a Tonantzin, que era la misma que Cihuacóatl, de acuerdo con el mismo Sagún y con el códice magliabechiano. Así también, según este códice, en el mes de Titl también se celebraba a los difuntos. Las Pléyades y el cinturón de Orión son los astros que se observan por la noche al finalizar el año en esta región del hemisferio. A partir del mes de noviembre, preceden y anuncian el solsticio de invierno, la repetición del origen mítico y renovación de la creación. De acuerdo con Frank Waters, los indios Hopi celebraban el solsticio de invierno como el segundo gran ceremonial soyal, que es su fiesta anual. La segunda fase de la creación en el amanecer de la vida. El sol, al llegar al extremo sur de su viaje en el solsticio de invierno, está listo para regresar e infundir fuerzas a la vida naciente. Soyal está dedicado a brindar ayuda y dirección a todo ello. Son aproximadamente las 10 de la noche. Las 7 estrellas de las Pléyades simbolizan los 7 universos, y sus posiciones fijan la duración de las 7 canciones de la creación, que consagran el importante altar. Todas las canciones deben terminar cuando las Pléyades estén a la mitad entre el cielo de medianoche y el horizonte occidental, y las 3 estrellas del cinturón de Orión crucen la entrada en el techo de la Kiva. Ha llegado el solsticio de invierno, cuando el sol alcanza el extremo austral de su viaje, y debe volver sobre sus pasos para otorgar días progresivamente más largos de luz, calor y vida a las plantas, los animales y los seres humanos. En el solsticio de invierno, la ley del tiempo queda anulada, en el sentido de que, simbólicamente, se repetía el acto de la creación del cosmos posterior al caos. La vida transitaba, por lo tanto, in nihilo tempore, en la época mítica original. Se extinguía el fuego y se encendía uno nuevo. Los muertos regresaban al mundo de los vivos. Visitan en procesión a sus familias. Los valores sociales se invierten. Los señores y esclavos cambian de condición social. Los excesos sexuales están permitidos. Según Roger Caillos, entre los Inuit, los esquimales, las orgías se celebraban con motivo de la fiesta de la extinción de las lámparas. Entonces se apagan y se vuelven a encender simultáneamente todas las lámparas del lugar.
Se hace así perceptible el cambio de año, se le localiza y manifiesta. Durante la oscuridad que simboliza el caos, las parejas se unen bajo el hondo banco que bordea las paredes de la casa invernal. Se ha realizado el intercambio de todas las mujeres. La anulación de las normas y el caos orgiástico representan el regreso a la unidad primordial que, a su vez, también experimenta la naturaleza, ya que la vegetación desaparece. Las semillas se encuentran ocultas esperando su germinación. Solo plantas como el muérdago y el árbol de acacia florecen en esta época. Por eso son símbolos invernales, así como la Cuetzalcóyotl o Nochebuena en México. En el Japón, así como entre los germanos y otros pueblos indoeuropeos, la última noche del año está señalada por la aparición de animales funerarios, de los dioses y de los dioses tónico-funerarios. Es entonces cuando se verifican los desfiles de enmascarados de las sociedades secretas de hombres, cuando los muertos visitan a los vivos y cuando se celebran las iniciaciones. Según Eliade, las almas de los muertos son atraídas por lo que comienza, por lo que se crea, un nuevo año, que, como todo comienzo, es una repetición simbólica de la creación, una nueva explosión de vida en medio del embotamiento del invierno, banquetes interminables, libaciones y orgías, fiestas de boda, una nueva primavera. Los vivos se reúnen para estimular con sus excesos biológicos la energía del sol, que declina. Sus inquietudes y sus esperanzas están concentradas en la vegetación, en el destino de la próxima cosecha. Los dos destinos, el agrario y el funerario, se entrecruzan y se funden, formando al final una sola modalidad de existencia, la existencia larvada pregerminativa. Cierro la cita de Eliade. En diciembre, los romanos celebraban a Saturno, dios del tiempo, devorador de los años, consumidor de los periodos, pero también dios de la agricultura y de las cosechas. Cuando este dios fue expulsado del cielo por Júpiter, Jano le dio refugio en sus dominios. En agradecimiento, Saturno le concedió a Jano el doble conocimiento, el del pasado y el futuro, de cuyo significado ya hablamos. Fue Jano quien creó las Saturnales para conmemorar la edad de oro del reinado de Saturno. La consagración de este dios se celebraba en el Foro Romano el 17 de diciembre con ofrendas de animales y frutos de la tierra, y se realizaba un banquete público, pero se extendía hasta el día 23 de este mes debido a su popularidad, ya que eran días felices para el pueblo romano. Las Saturnales fueron las fiestas de la finalización de los trabajos del campo, celebrada tras la conclusión de la siembra de invierno, cuando el ritmo de las estaciones dejaba a toda la familia campesina tiempo libre para descansar de las tareas diarias, incluidos los esclavos domésticos. En las Saturnales, la realidad social danzaba dentro de un juego de inversiones. El señor actuaba como esclavo, el esclavo como señor. Lo que antes estaba prohibido se autorizaba en estos días. Lo que antes era ahorro y contención, ahora estallaba en lujo y derroche. Había además una especie de rey del desgobierno, o Saturnalicius Princeps. Era la fiesta del caos, el bullicio y la licencia. Por eso era la fiesta más popular del calendario y el 17 de diciembre, el mejor día del año. Optimus Dierum, según Cátulo. También era habitual regalar o intercambiar regalos, muchos de ellos jocosos y en broma o de contenido sexual. Uno de los regalos que se intercambiaban en el origen de estas fiestas eran velas, un vestigio del encendido de las fogatas del Año Nuevo, que después pasaría a los árboles de Navidad. Después de la Saturnalia,
seguían los brumales o Brumalia, las fiestas del solsticio de invierno, fundadas por Rómulo. Era también la fiesta del Sol Invicto, un culto romano tardío que se celebraba el 25 de diciembre, y el cual se empalmaba con la fiesta del dios Mitra, que se celebraba este mismo día. Los legionarios romanos recogieron en Sicilia el culto milenario a Mitra, dios persa del sol naciente, de los contratos y de las alianzas, predilecto de los guerreros a quien invocaban antes de la batalla, por lo cual fue conocido también como dios de la guerra. Sobre su culto se conoce muy poco porque era de carácter mistérico. Mitra era representado como un hombre joven que sacrifica al toro celestial, lo cual simboliza un acto cosmogónico. También se lo representa como naciendo de una roca con una antorcha mientras emerge o disparando una flecha hacia una nave de la cual surge agua. También se les representaba en un carro tirado por caballos blancos, al igual que a Helios, con 4 caballos que representan los solsticios y equinoccios. De acuerdo con la tradición cristiana, Jesús nació en Belén, actualmente Palestina, pero ninguno de los evangelios sitúa el día exacto y en general se desconoce su celebración durante los primeros siglos de nuestra era, marcada precisamente por este nacimiento, ya que el cristianismo de los primeros tiempos era una religión mistérica, era perseguida y se practicaba de manera oculta en la clandestinidad. Por otro lado, parece que el nacimiento del fundador de esta religión fue un tema que poco interesó a los primeros cristianos. Uno de los primeros países en los que el cristianismo se introdujo fue Egipto, por San Marcos el Evangelista, quien predicó en Alejandría en el año 45, según la tradición copta. Fue en Egipto donde se comenzó a celebrar el nacimiento de Cristo, en la fecha del 6 de enero, día de la Epifanía, y de ahí se extendió a todo Oriente. No fue sino hasta el siglo IV, entre los años 320 y 353, que el Papa Julio I fijó la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre. Finalmente, el Papa León I confirmaría esta fecha en el siglo V y finalmente el emperador Justiniano en el 529 la declaró fiesta oficial del imperio. Lo anterior, no sin haberse producido disputas entre las distintas iglesias alrededor de las 2 últimas fechas mencionadas. De allí nace el doble concepto cristiano de la Epifanía y la Navidad, es decir, el nacimiento según el espíritu y el nacimiento según la carne. En Roma y otras ciudades del imperio, la celebración de la Navidad el 25 de diciembre generó un conflicto entre sus pobladores, acostumbrados a los Saturnales y a la fiesta de Natalis Invicti, que se celebraba ese mismo día. San Agustín exhortó a los cristianos a no celebrar el día solemne en consideración al sol, como los paganos, sino en relación al que hizo el sol. León el Grande condenó la creencia pestilente de ser la Navidad solemnizada por el nacimiento del nuevo sol, como fue llamada, y no por la natividad de Cristo. La Iglesia al final se impuso y erradicó las antiguas creencias, pero no con el propósito de montar la celebración del nacimiento de Cristo sobre cultos paganos, como varios autores lo han sugerido desde el siglo XVIII, ya que en todas esas controversias lo que se ha ignorado es lo que hemos venido tratando en este estudio, y esto es el simbolismo de los solsticios. En el cristianismo se encuentra presente un simbolismo zodiacal, como son la existencia de Cristo en el centro y las 12 constelaciones o los 12 apóstoles,
que de forma implícita se encuentra en lo que nosotros conocemos como un simbolismo zodiacal. Y de igual forma, existe una relación solsticial entre Cristo y San Juan Bautista, que no era desconocido en la antigüedad. De hecho, era una idea que se encontraba muy difundida, pero que en la actualidad se ha perdido y está completamente olvidada. De acuerdo con el dominico italiano Santiago della Voragine, un agiógrafo, quien escribió en el siglo XIII un famoso tratado llamado Flos Sanctorum, Leyenda Dorada, el cual inspiró la representación pictórica de la vida de los santos y del propio Cristo. Conforme a este autor, lo cito, la noche en que Jesús nació, varios pastores permanecían en vela guardando sus ganados, como hacían habitualmente en las 2 temporadas del año en que las noches son más largas o más cortas. Los antiguos gentiles, en el solsticio de verano, que ocurre hacia la fiesta de San Juan, y en el de invierno, que cae cerca de Navidad, solían permanecer en vigilia durante la noche para dar culto al sol. Esa costumbre estaba muy arraigada entre los judíos, que acaso la copiaron de los paganos con quienes convivieron mucho tiempo. Algunos de esos pastores que estaban en vela, se les apareció un ángel, les comunicó que el Salvador había nacido y les dio pistas suficientes para que pudieran encontrarlo. A continuación, multitud de espíritus celestiales comenzaron a cantar a coro, Gloria a Dios en las alturas. Los pastores, siguiendo las indicaciones recibidas, corrieron en busca del recién nacido y lo hallaron tal y como el ángel les había dicho. Voragine explica con claridad la relación entre San Juan y Cristo de acuerdo con el nacimiento de ambos, el primero en el solsticio de verano y el segundo en el solsticio de invierno. A continuación, cito, existen varias costumbres muy extendidas entre el pueblo, practicadas en muchas partes el día de este santo, refiriéndose a San Juan. Por ejemplo, la de encender antorchas para dar a entender que él durante su vida ardió y lució como una tea, o la de hacer girar una rueda para representar la declinación del sol que en los días próximos a esta fiesta comienza a describir órbitas más pequeñas, o para conmemorar las palabras que el propio San Juan dijo en cierta ocasión, conviene que yo merme y que él crezca. Dice San Agustín que de la merma del Bautista y del crecimiento de Cristo nos hablan cada año las festividades que celebramos en honor del nacimiento y de la muerte de uno y de otro, porque hacia la natividad de San Juan los días empiezan a menguar y hacia la natividad del Señor comienzan a crecer. De ahí el siguiente adagio popular, Solstitium decimo Christum praet auge Johannihim, que significa el solsticio se produce unos días antes de la Navidad de Cristo y unos 10 días antes de la Navidad de San Juan. La relación solsticial es evidente y desde el punto de vista que estamos tratando, cuando San Juan en otra parte del Evangelio dice, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él, es porque simbólicamente este se ubica en el solsticio de verano y cuando predice, es necesario que él crezca y que yo mengüe, es porque con San Juan inicia el descenso del sol al solsticio de invierno, donde nacerá Cristo. Las fechas fijadas para el nacimiento de ambos, el 24 de junio en el caso de San Juan y el 25 de diciembre en el de Cristo, es posible que hayan ocurrido efectivamente durante los dos solsticios hace 2000 años, ya que fueron fijadas en el calendario juliano y como tales pasaron al gregoriano, sin corregirse el desfase que tuvieron estas fechas, un desfase producido por la precesión de los equinoccios. Y es posible que esto haya sido así debido al arraigo y costumbre religiosa de celebrar ambas fiestas en dichas fechas.
No se hizo caso a esta corrección que se presenta cada año al adelantarse los equinoccios horas y minutos, lo cual en 2000 años seguramente representa 3 o 4 días. Cualquiera sea el caso, el simbolismo solsticial en ambas fechas está implícito y prevalece. Bien, hasta aquí trataremos este tema que, como se habrá podido apreciar, es extenso y se encuentra cargado de simbolismos, ya que involucra a tradiciones de todo el mundo y de todos los tiempos. Lo que aquí tratamos fue el exponer de manera coherente un abreviado resumen del significado de los solsticios, en particular del invernal, que por lo general se encuentra disperso y confuso en la literatura. Que aquí hemos mostrado a través del sentido profundo que éste ha tenido en las concepciones ancestrales del tiempo sagrado. Les agradezco mucha su atención por haber estado el día de hoy en esta plática y espero que esta presentación aclare y les dé un significado especial justamente en estos días que está a punto de presentarse el solsticio de invierno. Muchas gracias. Agradecemos su asistencia a esta última presentación del ciclo de conferencias 2023, La diversidad del patrimonio natural y cultural sinaloense. Y los invitamos a que nos acompañen al próximo ciclo 2024. Asimismo, les comentamos que las conferencias ya impartidas las podrán consultar en las redes sociales de INA Sinaloa. En nombre de todos los que hacemos Centro INA Sinaloa, nuestros compañeros de INA TV y del Instituto Sinaloense de Cultura, agradecemos su asistencia a todas las presentaciones de este ciclo de conferencia 2023, La diversidad del patrimonio natural y cultural sinaloense. Que tengan un excelente día y nos vemos el próximo año.